Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Una batalla de todos y por todos. Una batalla de todos y por todos. Mensaje que está basado en el libro de Jueces, capítulo 5, verso 11 al 13. Jueces, capítulo 5, 11 al 13. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo: la voz de los que cantan en los abrevaderos relata los actos de justicia del Señor, los actos de justicia de sus guerreros en Israel. Entonces el ejército del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, y entona una canción. Levántate, Barak, lleva cautivos a tus prisioneros, oh hijos de Abinoam. Los sobrevivientes descendieron con los nobles. El ejército del Señor vino a mí con los valientes. Estos versículos que acabo de leer describen cómo se pasó revista a las tropas bajo el inspirado liderazgo de una mujer llamada Débora. Llama a todas las clases de la sociedad a testificar el poder de los actos de Dios, desde las clases altas y gobernantes, los que llama la Biblia, los que cabalgan en asnas blancas, y a las más bajas, aquellos que la Biblia llama los que marchan por el camino. Y quiero decirte en esta mañana, querido y querida, amado y amada de Dios, que frente al pecado no hay diferencias entre unos y otros. Sea cual sea la condición de cada quien, todos tenemos que enfrentar de una u otra forma nuestras propias debilidades y faltas, las cuales han apartado de Dios a todo el género humano. Las diferencias que la humanidad ha establecido entre unos y otros, como el dinero, la posición social, el nivel de estudios, el color de la piel, entre otras, solo se basan en cosas terrenales y pasajeras. Pero espiritualmente no hay distinción, pues todos hemos pecado y necesitamos de la misericordia y la gracia de Dios, y así leemos en la palabra de Dios, o así la palabra de Dios lo confirma en Romanos capítulo 3, verso 22 al 23, que dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Hechos capítulo 2, verso 39, declara la palabra: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si desde el vientre de nuestras madres nos hemos apartado de Dios y hemos permitido el pecado en nuestras vidas, pecado que nos ha separado de la gracia de Dios, nos ha destituido de la gloria de Dios. Y entonces dice la palabra en Isaías capítulo 2, verso 2 al 3. Isaías capítulo 2, 2 al 3 declara la palabra: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, atención, todas las naciones.
Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno, la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Así como todos hemos pecado, y hemos estado separados, apartados de la gloria de Dios. Asimismo, para todos es la oportunidad de redención, de salvación, de vida y victoria en Cristo. En este sentido, toda la humanidad tiene una causa común. Como criaturas de Dios, enfrentamos al que se opone a Dios y del cual somos libres, atención, solo mediante la sangre de Cristo en el bautismo en su nombre. Así lo confirma la palabra de Dios en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esa es la instrucción divina, la instrucción que da la palabra de Dios. Esa causa común es la que le da sentido a la iglesia de Cristo, la cual no solo es su cuerpo, sino que también es su ejército. Y me impacta mucho lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 33, verso 1 al 7, porque es el llamado que para este tiempo le hace el Señor a su iglesia, a los pastores, a los líderes, a los ministros, a aquellos creyentes e hijos de Dios. Atención lo que dice la palabra en Ezequiel 33, 1 al 7. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta es la palabra de Dios, el anuncio que está haciendo hoy la iglesia, los pastores, los hijos de Dios a este mundo que está pasando por la espada, por el juicio divino. Entonces dice la palabra: cualquiera que oyere un devocional como este, el mensaje de la palabra de Dios a través del pastor, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, no atendió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, el que atendiere la voz de Dios en este tiempo, librará su vida. Pero si el atalaya, el pastor, el hijo de Dios, el líder, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano de ¿quién? Del atalaya, del pastor, del líder, del hijo de Dios, que no anunció, que no dio trompetazos de la palabra de Dios. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y atención, y los amonestarás de mi parte. ¡Qué bárbaro! Pero dice la palabra respecto al ejército de Dios, Mateo 22:7, al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Dios envía a sus siervos y la gente se pone brava y mata, apedrea,
maltrata a los siervos de Dios. Pero la palabra dice que entonces el Señor envía a sus ejércitos a destruir no solamente a los homicidas, sino también que quema sus ciudades. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3. Exhortación al ejército de Cristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero dice la palabra en Apocalipsis capítulo 19, verso 19, acerca de lo que está por venir. Apocalipsis 19, 19, dice la palabra: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerra contra el que montaba el caballo, esto es Jesucristo, y contra su ejército, esto es su iglesia, lo que está por venir. Ahora bien, no solo reconocemos una condición espiritual común, sino que también hay un enemigo común y que tiene nombre propio: Satanás, el diablo, al que le hacemos frente como pueblo escogido por Dios. No nos podemos dormir. Amada iglesia, amados pastores, en este tiempo tenemos que salir a la batalla, a conquistar primero nuestra familia, los de nuestra casa, posterior a eso, los vecinos y cuantos el Señor nos permita hablarle de su palabra. Para eso son las redes sociales. Para eso el Señor permitió todos estos medios, todos estos canales. Dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus acechanzas, sus maquinaciones, sus obras perversas y malignas, mis hermanos. No es tiempo de dormir. No es el tiempo, amada iglesia, de estar entretenidos, perdóneme la expresión, en pendejaditas. No, este es el tiempo para levantarnos como el pueblo escogido por Dios y vencer a Satanás, vencer al diablo, comenzando desde nuestra casa. Reconociendo pues que no hay diferencia alguna entre nosotros, enfrentamos de manera conjunta en esta batalla, animándonos en la unidad unos con otros y de todos con Cristo nuestro Señor. Recuerda, querido, recuerda, querida, amado y amada de Dios, esta batalla es de todos y por todos. ¿Alguien alguna vez batalló porque yo conociera al Señor? Ahora es mi turno de batallar por otros. Alguien un día batalló por ti para que tú conocieras y te acercaras a Dios. Ahora es tu oportunidad de batallar junto al cuerpo de Cristo por otros que se están perdiendo en este mundo de pecado y de tiniebla en las garras del maligno. Te hago dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Compartir tu fe con otros es parte de tu estilo de vida como hijo, hija de Dios? Y la segunda pregunta, ¿te consideras responsable de la extensión del reino de Dios? Que estas preguntas hagan eco este día en tu vida. Amado y soberano Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, porque usaste a muchas personas para hablarme de tu palabra, Señor. Pero usaste a alguien, Señor, para que yo te pudiera conocer, para que yo pudiera tener un encuentro, Señor, personal y especial contigo, amado Dios. Gracias, Padre, por la pasión que has puesto en mi corazón, Señor, y en el corazón de muchos que esta mañana, este día me oyen, Señor, de expandir tu palabra, de llevar tu evangelio. Bendigo, Señor, esas plantas de esos pies, Señor, que anuncian, Padre,
con denuedo tus misterios, tus designios, el mensaje de salvación. Pero en esta hora, Señor, oramos, Padre, primero por los de nuestra casa, por nuestra familia, esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, primos, tíos. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Permítenos ser esas lumbreras, permítenos ser esas luces que alumbran primero en nuestra casa y luego, Señor, en nuestra vecindad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, una vez más, Señor, bendigo, Padre, la iglesia. Bendigo ese ejército tuyo, Señor. En cada lugar, Señor, aún en ese lugar recóndito, ese lugar pequeñito, sencillo, pero que allí se alaba tu nombre y se habla de ti, amado Dios. Bendigo a tu iglesia en este tiempo en el nombre de Jesús y bendigo, Señor, mi nación Colombia. Hoy bendice la nación en la cual el Señor te ha puesto para que tú lleves su mensaje, su palabra a otros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, Padre Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos.